y cómo vamos a distribuir las clases que quedan. Y ya empezamos con la clase de hoy, que va a ser de convergencia en variación y el método de acoplamiento. ¿Vale? Entonces, a ver. Ahí está. Voy a compartirles pantalla. Me ponen manita arriba cuando la puedan ver. Perfecto. Muchas gracias por su confirmación. Entonces, este es el temario que les corresponde. Creo que es la de 2014, el plan de estudios. Y entonces, de hecho, justo un año antes de que entrara, se implementó este plan. Entonces me tocó casi nuevo. Y ustedes ya están, justo creo que ya de los últimos cursos que se ve este plan. Entonces, vamos a dar un recorrido de manera general de qué hemos visto y qué es lo que vamos a ver hoy. Todo lo que hemos recorrido. También les puede llegar a servir algunos. ¿Qué dice? Vamos a empezar con los temas del tercer parcial, sí, de la tercera unidad. De hecho, la tercera unidad nos va a durar 2 clases. Ahorita llego a eso. Entonces, para la unidad 1 vimos los modelos markovianos homogéneos en tiempo discreto, pero realmente hubo una unidad 0 atrás. Esta unidad 0 fue de los procesos estocásticos, de las caminatas aleatorias, y entendimos todo lo que compete a lo que son procesos estocásticos, porque no podemos estudiar modelos markovianos sin saber qué es un proceso estocástico. Entonces tuvimos como tal una unidad 0, y por eso la unidad 1 parecía que duró más de lo que realmente duró. Profe, ¿vamos a hacer Kahoot de esta clase? No, porque la clase pasada fue del ejemplo. Les dejé la tarea, y entonces con la tarea iba a ser el método con el que iban a estudiar para su examen. Entonces es mejor que hagan su tarea que les haga un Kahoot de más. También sirve que acabamos, espero, un poco más temprano. Mañana sí va a haber Kahoot, entonces sí. Mañana será clase de dudas, no porque no nos da tiempo de cubrir el temario si tenemos clase de dudas y la idea es cubrir el temario completo. Por eso igual les estoy platicando aquí de cómo vamos a distribuir las clases para poder terminar con todo el temario y entiendan de qué se trata todo el curso, ¿no? Creo que, no sé si les dije, pero por lo regular mi objetivo en un curso desde el semestre pasado siempre ha sido el objetivo que ustedes aprendan. Entonces la parte de la evaluación, si se han dado cuenta, pues es como muy flexible. Entonces en esa parte la idea es que ustedes se enfoquen también en aprender. Y por eso quiero cubrir todo el temario. Ahora, de la unidad 1 les digo una unidad 0 como pre. Luego vino toda la parte de modelos markovianos, que es todo lo de esos de procesos de Markov, las cadenas de Markov. Y vimos desde la matriz de transición, la topología de la matriz de transición, cómo podíamos ocupar esta matriz y cómo solo una matriz nos definía como tal una cadena de Markov. Vimos la distribución estacionaria, que es justo en donde nos estamos enfocando, donde se enfocan todos los resultados fuertes de cadenas de Markov. Vimos que la cadena de Markov era reversible en el tiempo, que si la veíamos hacia adelante o hacia atrás, sigue siendo una cadena de Markov. Vimos la propiedad fuerte de Markov. Inclusive vimos un bosquejo de su demostración. Y luego pasamos a recurrencia y ergodicidad, que fue, estudiamos todos los tipos de estados, que eran transitorios y recurrentes. Vimos de que los recurrentes todavía se subdividían entre nulos y positivos. Luego vimos la matriz de potencial, y cómo esta matriz de potencial era más objetivo teórico que práctico, y nos servía para justo distinguir la recurrencia, si era recurrencia positiva, nula, y resultados principales en la teoría. Las medidas invariantes, que era un caso general de las distribuciones estacionarias. La recurrencia, estudiamos recurrencia positiva sobre todo, que es aquí el siguiente tema, recurrencia positiva.
y el teorema ergódico, que con ese culminamos la clase pasada, con ese ejemplo de la clase pasada del teorema ergódico. Entonces, también por eso no puede haber clase de dudas, porque tienen su tarea, su ejercicio. Entonces, si tienen alguna duda, me la escriben por correo, o inclusive al final de la clase nos podemos quedar unos minutos para revisarlo, pero la idea es ir avanzando con el temario. Entonces, hasta ahí termina la unidad 2. La unidad 1 y la 2 están muy densas y justo por eso tuvimos inclusive hasta una unidad 0. La unidad 3 la podemos resumir muy rápido. Y de hecho hoy vamos a ver 2 subtemas de la unidad 3 y siento que hasta nos va a sobrar tiempo. Pudimos haber visto, si nos íbamos corriendo, pues todos los temas, pero no es el caso porque la idea es darles también chance de que ustedes procesen los conocimientos. Entonces hoy vamos a ver convergencia en variación y el método de acoplamiento. Luego viene la parte de convergencia de la distribución estacionaria en 2 casos, recurrencia positiva y recurrencia nula. Si se dan cuenta, el punto 3 y punto 4 están divididos porque la intención de estos casos es no revisar tanto la aplicación de las recurrencias, sino revisar una demostración que es la convergencia a la distribución estacionaria en ambos casos, porque en ambos casos se cumple la convergencia, pero como la demostración es diferente, se divide en 2 subtemas. Entonces, la idea es que veamos la parte de... el complemento, sí. Ahorita, chicos. Entonces, estos 2 casos, la intención es que revisemos las demostraciones, pero eso nos llevaría a 2 clases y aparte, no podríamos ver tampoco la probabilidad y tiempo para absorción en la misma clase. Entonces, o si se demuestran estas 2, nos tomaría 3 clases ver todo esto, pero si no lo demostramos, tendríamos chance de ver todo punto 3, punto 4 y punto 5 en una clase. Hago el Kahoot de los 2 subtemas mañana. Luego el Kahoot de estos 3 subtemas el martes de la siguiente semana. Y con eso acabaríamos la unidad 3. Y la unidad 4, el martes iniciaríamos y lo dividiríamos igual en 2 clases. Estos 2 puntos una clase y luego estos 2 puntos la siguiente clase, ¿no? Entonces, tendríamos 2 clases también de martingalas y tendríamos igual 2 Kahoots. Entonces, aquí serían 4 Kahoots y su evaluación de la unidad 3 y 4 sería un Kahoot el 22 de noviembre. Luego de eso, tenemos el subtema, la unidad 5. Y la unidad 5, entonces tendríamos 11 y 12, tendríamos martingalas. El 15 de sábado, 15 de noviembre, empezaríamos con la unidad 5. 18 y 19 la acabaríamos. Entonces, bueno, ahorita les voy a hacer una encuesta de cómo quieren que dividamos los temas, pero la idea es acabar con todo el temario el 22 de noviembre. O sea, el 22 tendrían su evaluación y fin del temario. Y nos quedarían 2 clases, que es la del 25 y la del 26 de noviembre. Entonces, esas 2 clases, la idea es que veamos lo que son movimientos brownianos y aplicaciones de procesos de Markov como una introducción a simulación estocástica. Y entonces ya tendríamos cubierto el curso y aparte una introducción a lo que es simulación estocástica. Y entonces las clases del 25 y 26 serían más para los que les interese ese tipo de temas de movimiento browniano. Movimiento browniano se aplica mucho en finanzas y la parte de simulación estocástica, que es así, les puede llegar a servir para cualquier trabajo. Entonces, así estarían divididos. Bueno, hay que una encuesta en un Kahoot sobre eso, es sobre lo que vamos a decidir cómo se va tanto el curso como la evaluación. Entonces, este sábado nos vemos para su examen de la unidad 2. Luego el 22 nos vemos si se va a evaluar 2 o 3 unidades para que aseguremos que entendieron las ideas principales de
las unidades. Les digo que lo denso está en la unidad 1 y la unidad 2. Si entienden eso, la parte de la unidad 3 y la 5 se siguen de la 4, que es Martín Galas, está ahí como metiche, metida entre justo los modelos de Markov, pero es muy interesante. Entonces, nos podemos aventar 2 clases viendo Martín Galas, que dice, está organizando una actividad con Meeting Notes add-on. Ok. Que dice instalar y unirse. Notas de la reunión. Instalaron como uno que te va como asistencia en tiempo real. Creo que sí, como que graba mi voz, pero el tema de esas luego de las aplicaciones de notas es que luego digo algo y como no detecta bien lo que estoy diciendo o estoy hablando muy rápido o la palabra no tengo buena dicción con cierta palabra, no lo anota. Entonces, puede que no le sirva mucho o puede que sí. Profe, No sé si se instaló. Dime. Entonces, ¿el examen del sábado sería otro Kahoot o cómo sería la dinámica? No, el examen del sábado es en función de su tarea. Va a haber muchas dinámicas el sábado, pero si resuelven la tarea, pues van a poder resolver bien su examen. Ok, gracias. Sí, entonces, bueno, de la unidad 2 y el examen va a ser sobre la tarea que les dejé. Les puse ahí en el grupo los puntos clave que tienen que resolver en su tarea. Para su examen del sábado, sí lleven pluma y papel, porque algunos tal vez lo ocupen. Entonces, bueno, pluma, lápiz, papel, lo que les sirva para anotar. También su teléfono y ya, bueno, también pueden llevar apoyos adicionales, ¿no? Su laptop, su tablet, lo que ustedes deseen, también lo pueden llevar. La idea es que tengan la información a la mano y puedan resolver su examen, bueno, las dinámicas del examen. Ahora de lo que les estaba comentando, entonces, el examen del 22 va a ser o de los 3 subtemas, les digo, no son tan densos como los primeros 2 que vimos, o solo de 2, y hacemos una tercera evaluación o una evaluación adicional sobre la unidad 5, solo que en esa sí tendríamos que organizarnos. Y las últimas 2 clases serían de temas que a ustedes les interese y también veríamos si lo consideramos para algo extra. Luego de ya darles toda la introducción, pues ya recordamos todo lo que hemos estado viendo. Y si se dan cuenta, en general, nosotros hemos visto cadenas de Markov y que es una maldad. ¿Por qué? Porque todo lo que se sigue de las cadenas de Markov son resultados de las cadenas de Markov. La cuarta unidad de Martín Galas ya es otro monstruo, ¿no? Y se trata de manera diferente y de hecho se parece, o sea, sigue siendo un proceso estocástico, sigue teniendo la misma definición de proceso estocástico, pero recordemos que en las cadenas de Markov tenemos la propiedad de Markov y la propiedad fuerte de Markov. En martingalas tenemos la propiedad de martingala y la propiedad de martingala fue la esperanza condicional. La condicional da para muchísimo a nivel teórico. O sea, de esperanza condicional inclusive pueden tener un curso completo porque depende mucho de qué tanta profundidad le den a la esperanza condicional y sobre qué espacios de medida se trabajen. Nosotros justo aquí el temario lo indica claramente, ¿no? Propiedades básicas de la esperanza condicional, pero justo nos dice no profundices en la esperanza condicional, da propiedades básicas. De hecho aquí, si se dan cuenta, este temario está como cortado. O sea, llegas aquí a comportamiento de largo plazo y lo cortan bruscamente. ¿Por qué? Porque no te o porque estamos calculando la probabilidad y tiempo para absorción. Entonces, todo esto justo nos lleva a la parte de simulación, que es los modelos de Monte Carlo Markov Chains. Entonces, esos modelos son de donde nace la simulación estocástica y lo cortan bruscamente aquí en la unidad 3, porque seguramente lo que queda del temario lo pusieron ahí seguramente en algún temario o ya sea de procesos estocásticos 2
o de simulación estocástica. Y entonces después de ese corte brusco viene martingalas y viene nada más una embarradita de martingalas y luego se retoman modelos marcovianos en tiempo continuo, ¿no? Entonces, así si ustedes quieren analizar el temario de manera general, o sea, todo empieza como, no desde el inicio, sino un poquito adelantito del inicio y luego cortan bruscamente aquí en la unidad 3. Entonces, si nosotros intentamos hacer un análisis del temario, tienen un pedazo consistente entre la unidad 1 y la unidad 3, a pesar de que no inicia justo desde el comienzo y corta bruscamente. Luego hay otro pedacito de martingalas y otro pedacito de modelos de Markov en tiempo continuo. Por eso no son tan densos estos temas. Ahora ahorita, bueno, al final de la clase o un poquito más tarde hacemos la encuesta. Vamos a empezar con la clase y vamos a ver justo convergencia en variación y el método de acoplamiento. Ahora déjenme abrir aquí el archivo. Y ya está, la clase 17. Dejen conecto esta donde voy anotando. Vale, entonces ya está. Clase 17, 14 de noviembre, y vamos a ver dos temas, convergencia y acoplamiento. Entonces, en la parte de convergencia, vamos a ver la convergencia en variación. Vamos a ver esta definición 1 como la definición de convergencia, más bien de distancia en variación para dos distribuciones. Y aquí, entonces, tenemos que pensar en varias cosas, ¿no? Porque vamos a ver convergencia. Si se acuerdan de sus cursos de probabilidad 2, recordarán que hay varios tipos de convergencia y dentro de la teoría de la probabilidad está la convergencia en probabilidad, la convergencia en distribución, la convergencia casi segura y la convergencia en varios espacios sobre la esperanza. Entonces, la convergencia sobre cualquier espacio P, ¿no? Entonces, estos espacios P, pues es la esperanza o el momento P de la variable aleatoria. Y entonces había 4 maneras y una de esas maneras tenía una infinidad de casos, que era la convergencia en la esperanza elevada a tal potencia P. Y dentro de todas estas convergencias, se veía muy clara la definición a través de ya sea de la distribución, de la función de distribución, de la distribución de probabilidad. En este caso, lo que vamos a hacer es ver convergencia en variación. Y entonces, para ver convergencia en variación, vamos a tener que considerar una cadena de Markov homogénea, irreducible, recurrente positiva, ¿no? Que ya es la condición que estamos solicitando, mínima, para tener una cadena de Markov que nos agrade. Porque recuerden, empezamos estudiando cadenas de Markov homogéneas. Bueno, primero cadenas de Markov, luego cadenas de Markov homogéneas que dijimos que no dependían del tiempo, y luego veníamos estudiando la parte de irreducibles porque vimos que se podían partir en clases de comunicación. Y luego vimos la recurrencia y luego vimos que dentro de la recurrencia estaba la recurrencia positiva. Entonces, a través de eso construimos nuestras solicitudes para tener una cadena de Markov que nos agrade. Es así como cuando ustedes deciden qué amigos van a tener, ¿no? Tienen unos criterios en particular para definir su círculo de amigos y todos tienen esas definiciones de quiénes van a aceptar en sus círculos de amigos y quiénes no. Hay personas que son transitorias, ¿no? Que pasan por el círculo, se divierten con ellos, pero pues no tienen esa chispa que hace que sea parte de su círculo. Entonces, todo esto
Lo estoy mencionando porque son las condiciones que ustedes definen para marcar su círculo de amigos. En este caso, lo que estamos marcando en matemáticas, en procesos estocásticos específicamente, es un espacio donde nosotros nos gusta trabajar, donde tenemos resultados que a nosotros nos agrada. Y estoy utilizando esta analogía porque sucede en la vida diaria, ¿no? Les puse el ejemplo de los amigos, pero así como los amigos es la pareja, la familia, a nivel social y también a nivel material, el tipo de cosas que ustedes usan o adquieren y a nivel estético también. Entonces siempre marcan estos límites porque no pueden analizar todo al mismo tiempo. Su mente no da para, o bueno, nuestra mente no da para analizar todo al mismo tiempo, entonces tenemos que ser selectivos. Y ser selectivos no significa que estamos discriminando de mala manera, sino que eso nos ayuda a poder definir y poder estar cómodos con el espacio donde estamos trabajando. Entonces, ese espacio o donde se están divirtiendo, donde están haciendo lo que están haciendo en procesos estocásticos, es donde estamos haciendo o estudiando la parte de, en este caso, convergencia, ¿no? Entonces, para tener convergencias, vamos a necesitar una cadena de Markov homogénea, irreducible, recurrente positiva, ¿vale? Ya es como nuestra condición mínima para poder aceptar una cadena de Markov y decir que es alguna cadena de Markov que nos gusta. Todo eso todo lo que estoy diciendo ahorita es la introducción a esta definición. Ahorita ya vemos bien la definición y lo que también es muy padre en matemáticas es que, en matemáticas en general, de que puedes resumir todo con una fórmula y esa fórmula te dice todo lo que yo estoy aquí diciéndoles en voz alta, ¿no? Y entonces, ¿por qué entonces solicitamos que la cadena de Markov sea irreducible y recurrente positiva? Porque así también aseguramos que tiene una distribución estacionaria. Y recordemos que la distribución estacionaria se puede calcular a través de iteraciones sobre la distribución inicial. Y esta distribución inicial no necesariamente es la distribución estacionaria. Lo vimos en cada uno de los ejemplos. La distribución inicial, de hecho, la definimos de manera equivalente. Todos los posibles estados de la cadena de Markov tenían la misma probabilidad y entonces la cadena de Markov iniciaba en alguno de los estados con la misma probabilidad. Y entonces, ¿qué pasaría o qué es lo que sucede cuando la cadena de Markov inicia en la distribución estacionaria? Pues si la cadena de Markov inicia en la distribución estacionaria, pues entonces, conforme va evolucionando la cadena de Markov, la distribución pues ya no cambia, no hay nada que ver en cuestión de convergencia. Ya no estamos bien, la distancia en variación, de hecho, ahorita lo vamos a ver, sería cero. ¿Por qué? Porque las dos distribuciones son iguales. Entonces, vamos a ver primero la definición de distancia en variación. Y esta definición de distancia en variación está marcada para dos distribuciones, que esta distribución va a ser, bueno, estas dos distribuciones van a ser alfa y beta. Esta distribución alfa se va a diferenciar de la distribución beta. Y aquí nada más hay que tener cuidado y pensar en distribuciones sobre un espacio de estados numerable. Este espacio de estados numerable nos ayuda justo a tener esta definición sobre esta suma. Y aparte, ya saben, desde cálculo 2 vieron esto, de que con las sumas de Riemann, toda suma se puede transformar en una integral si el espacio donde está sumando se va haciendo continuo o va tendiendo a ser continuo. Entonces, esto de aquí también se puede pensar como una integral, ¿ok? Y esta definición de suma y de distancia en variación va a tener sentido también sobre distribuciones continuas, pero ahorita vamos a ver la definición para distribuciones sobre un espacio de estados numerable, que podría llamarse discreto, ¿no? Pero lo vamos a ver como de manera muy, muy general. Entonces, todo ese contexto ya nos da una idea de qué o qué vamos a estudiar en distancia en variación. Entonces, ahora ya les platiqué qué pasa cuando la distribución estacionaria es igual a la distribución inicial. Esta distancia en variación va a ser cero porque va a ser la misma distribución. Entonces, la distribución en su entrada i, que va a ser igual para ambos casos, si se resta, pues te va a dar cero y una suma de ceros es cero y ese cero multiplicado por un medio, pues también va a ser cero. Entonces, nos surge la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando nuestra distribución inicial
no es la distribución estacionaria y esta distribución inicial puede ser cualquiera. Pues justo vamos a entender cómo esta distancia en variación nos va a dar una herramienta para poder definir la convergencia en variación. Entonces, volviendo a los temas de probados, convergencia en probabilidad se definía a través de una probabilidad, ¿no? De un límite sobre probabilidades. La convergencia en distribución también te daba límites sobre distribuciones. La convergencia casi segura, la convergencia en un espacio LP sobre esperanzas de diferencias elevadas a una potencia P. En este caso, necesitamos la definición de distancia en variación para poder definir la convergencia en variación. Entonces va a ser una convergencia en el sentido de que las distribuciones se van a parecer tanto que sus probabilidades en la entrada iésima van a ser casi idénticas, ¿ok? Y así se define la convergencia en variación. Entonces, definición 1, sea E un espacio numerable. Ya tenemos nuestro espacio numerable que les había comentado. Y sea alfa y beta distribuciones de probabilidad sobre este espacio de estados. La distancia en variación de la distribución alfa a la distribución beta está definida por un medio de la distancia de alfa a beta. ¿Ok? Y ahora, ¿cuál va a ser la distancia de alfa beta o la métrica, el valor absoluto? Pues la vamos a definir como la suma de alfa en su entrada iésima menos beta en su entrada iésima y a eso le sacamos valor absoluto. Entonces vamos a tener la diferencia absoluta entre la probabilidad de estar en un estado I bajo la distribución alfa y la probabilidad de estar en un estado I bajo la distribución beta. Entonces, las diferencias entre esas probabilidades van a ser tu distancia en variación. Por ejemplo, cuando tenemos las distribución, no sé, en la entrada, imagínense que tenemos el caso con el que iniciamos el curso de consonantes y vocales. Entonces, sobre esta, estoy cambiando aquí, estoy buscando el chat de ustedes. Aquí está. Entonces, pensando en dos distribuciones, no sé, la entrada iésima de iniciar en el estado iésimo sea 0.5, en el caso de les digo, del ejemplo básico de consonantes y vocales, les damos la misma distribución al inicio, de la probabilidad de iniciar en una vocales y entonces 0.5 y punto. Esa sería una posible distribución para vocales y consonantes, que iniciáramos con 0.5 de iniciar en consonante y 0.5 de iniciar en vocal. Ahora, si definimos otra distribución, no sé, 0.4 y 0.6, entonces ya tenemos una distribución diferente a la alfa, que sería 0.5, 0.5, y de la beta sería, vamos a escribirlo porque aquí tengo esta herramienta y no la estoy ocupando. Entonces, alfa va a ser igual a alfa de 1 y alfa de 2, ¿no? Entonces, alfa de 1 va a ser nuestra probabilidad de que haya una vocal. Entonces, vamos a poner aquí para recordar que es el ejemplo de vocal y consonante. Consonante, entonces, habíamos dicho que alfa era 0.5 y 0.5. Beta va a ser igual a beta 1 y beta 2. Y podríamos definirlo como 0.4 y 0.6. Al final de cuentas, ambas son distribuciones. ¿Por qué? Porque nos está sumando 1 en sus entradas completas. Entonces, tenemos que las entradas de alfa suman 1, las entradas de beta suman 1, y ahora la distancia en variación de estas dos distribuciones, ¿quién sería? Pues sería 0.5 menos 0.4, ¿cuánto nos da? Pues vamos a aquí escribir justo la distancia en variación de alfa a beta, va a ser igual a un medio por, y ahora sí la suma de las diferencias. Entonces 0.5 menos 0.4 es 0.1, ¿ok? Más, y vamos a sumar sobre el otro estado I. Solo tenemos dos estados, ¿no? El 1 y el 2. Y entonces el otro estado I sería sobre el 2 y sería 0.5 y 0.6. Y la diferencia absoluta también es 0.1 porque nos va a dar menos 0.1, le sacamos valor absoluto y sería 0.1. Entonces, aquí ya tendríamos la distancia en variación y sería 0.2 entre 2, que sería igual a 0.1.
Entonces la distancia en variación de alfa, de la distribución alfa a la distribución beta es 0.1 y es o sea, esta distribución de probabilidad de darle el mismo peso a ambos estados de 0.5 y 0.5 y luego disminuir el peso en 1/10 y aumentar el peso en 1/10 para la segunda entrada, nos da una diferencia, una distancia en variación de 0.1, ¿vale? Entonces es muy sencilla la definición de distancia en variación. Una vez que tienen clara la definición de distancia en variación y para qué nos va a servir, pues la podemos ocupar para ver convergencia en variación, ver que justo cuando la distancia en variación tiende a 0, pues ya tenemos una convergencia en variación. A eso vamos con convergencia en variación. Ahora, ya que lo hemos definido y vimos que la definición es muy simple y se puede aplicar de manera muy sencilla, vamos a aclarar notación. Entonces voy a usar aquí el marcatextos y vamos a marcar de rojo la notación. Entonces esta notación, L de X y L de Y, es como la ley de X y la ley de Y. Se ocupa mucho ese término en teoría de la medida. Cuando tienes una variable aleatoria, por lo regular no le llamas distribución a lo que rige a la variable aleatoria, sino le llamas ley. Y por eso se denota con una L cursiva. Entonces tienes la ley de X y la ley de Y. Y le llaman ley porque es algo que rige a la variable aleatoria, no es tanto estás estudiando su distribución, sino algo que rige a la variable aleatoria como tal. Porque teoría de la medida ya está más enfocado a la parte teórica que a la parte práctica, y distribución no es una palabra muy teórica, es más algo aplicado. Entonces, tenemos esto que les digo, en teoría de la medida le conocen como ley, pero nosotros, como estamos estudiando nada más teoría de la probabilidad, pues le seguimos llamando distribución a pesar de que lo denotamos con esta L. Y entonces, en lugar de poner nuestra típica f de x, estamos poniendo nuestra L cursiva de x y L cursiva de y. Y nuestra distancia en variación es justo sobre cada una de las distribuciones tanto de x como de y, que en este caso sería nuestra alfa y nuestra beta. Nuestra alfa es L de x y nuestra beta es L de y. Y entonces vamos a hacer abuso de notación porque en teoría de la probabilidad nos encanta abusar de la notación porque nos ahorra muchísimo texto. Entonces nos ahorramos esta L cursiva y estos paréntesis y nada más escribimos las variables aleatorias. ¿Por qué? Porque sabemos que entre las variables aleatorias no podemos definir una distancia fija, pero en las distribuciones sí. Las distribuciones sí son fijas, las variables aleatorias no. Son funciones, entonces eso evita que nosotros podamos, son funciones y no están definidas en términos de funciones elementales, entonces no podemos como tal definir una distancia en variación sobre las propias variables aleatorias, pero sí sobre sus distribuciones. Entonces, por eso se hace mucho este abuso de notación y aparte se ocupan las distribuciones y no las variables aleatorias. ¿Vale? Entonces, esa es la definición 1. Ahora, si tienen alguna duda de la definición 1, me la escriben o me interrumpen. Ahora, vamos a ver el primer lema. Y entonces, antes de ver el primer lema, justo este lema va a responder la pregunta que les quiero hacer. Esta distancia en variación que acabamos de definir, ¿de dónde nace, no? Siempre a ustedes llegan los profesores, les presentan toda la parte teórica y les dicen, esto se cumple, esta es la demostración, y los van guiando con un caminito, ¿no? Y ustedes dicen, pues se siguen mucho de las falacias de autoridad. Si lo dice el profesor es porque es verdad. Entonces, esta falacia de autoridad los lleva a ustedes a seguir el camino del libro, el camino didáctico, y nunca preguntarse ¿y cómo se le ocurrió eso a la persona que hizo esa demostración o hizo esa definición? Y entonces aquí la pregunta es, ¿por qué nos sirve esta definición? O sea, sí, ya vimos que es muy simple, sí, ya vimos que ya lo aplicamos a una distribución alfa y una distribución beta muy sencillas, pero pues ¿a quién se le ocurrió? ¿Por qué nace esto? Pues nace del siguiente lema. Vamos a ver que si tenemos dos variables aleatorias con valores en el mismo espacio numerable E, entonces el supremo sobre estas diferencias es igual justo a nuestra distancia en variación. Ahora, ¿quiénes son estas diferencias? Ahorita lo analizamos, pero antes de eso,
la pregunta que les hice, ¿a quién se le ocurrió, no? Que esta distancia en variación era la correcta. Pues a nadie se le ocurrió directamente que esta sí debería ser, ¿no? No fue un poder divino que les dijo. La distancia en variación va a ser definida de esta manera, sino que lo que sucedió es que esta distancia en variación nace de pensar el supremo de las diferencias entre dos variables aleatorias sobre un conjunto A. Y entonces, si se dan cuenta aquí, esta distancia en variación va a ser igual al supremo y vamos a irlo analizando de derecha a izquierda. Entonces, esta distancia en variación de x a y va a ser igual al supremo sobre las a's que están en el espacio de estados, entonces, subconjuntos del espacio de estados, entonces estas a's, este conjunto A está contenida en el espacio de estados. Este subconjunto A, pues va a tener pedacitos de este espacio de estados, va a tener también como elementos estados. Y entonces, lo que vamos a ver es que sobre un conjunto A en específico, vamos a poder calcular la probabilidad de que X esté en ese conjunto A. Y recuerden, aquí es otro abuso de notación. No estamos diciendo que X está en el conjunto A, es que justo la W, de la omega que estamos analizando, justo está en este espacio A, ¿no? En este subconjunto de espacio de estados. Y aquí hay que recordar completamente sus cursos de probabilidad 1, de cómo se define que una variable aleatoria esté dentro de un conjunto. Pues la variable aleatoria no está dentro del conjunto, la variable aleatoria es una función que va de tu omega a los reales. Y entonces, eso es una variable aleatoria real evaluada, ¿no? Y entonces, ¿de dónde nacen los valores? De omeguitas, ¿no? De los valores que viven en omega. Esos valores, o esta omega que estamos nosotros analizando es este espacio de estados. Nuestras variables aleatorias siempre han tomado valores sobre este espacio de estados durante todo el curso que hemos definido procesos estocásticos. Entonces, este espacio de estados es nuestra nueva omega en procesos estocásticos. Entonces, todos esos elementos que están en el espacio de estados también están en también pueden llegar a estar en este subconjunto A. Y por eso se dice que la probabilidad de X que está en A, ¿no? Por eso es la razón por la que se escribe esto de abuso de notación. Solo estamos analizando que esta omeguita o los elementos en el espacio de estados pueden llegar a estar en A bajo la ley de X, bajo la distribución de X. Entonces, sobre esa probabilidad, lo que estamos calculando más bien es una proporción. Entonces, ¿en qué proporción los valores bajo esta distribución pueden llegar a estar en este conjunto? Entonces, se vuelve un poquito complejo de leer porque está muy, muy resumido, pero la idea o lo que transmite es estudiar la proporción en la cual nuestros estados van a estar contenidos o van a estar como elementos de A, dada la distribución de X. Y eso es esa es nuestra definición aquí de probabilidad y lo mismo va a ser para Y. Entonces, lo único que se diferencia aquí justo es la distribución tanto de X como de Y. Y entonces lo único que va a afectar estas probabilidades es justo esa distribución. Y lo que estamos calculando es el supremo sobre estos conjuntos A. ¿Cuál es la diferencia máxima entre cada una de las dos distribuciones? ¿Ok? Entonces, ya vimos que calcula esta probabilidad, Y entonces, de donde dependemos ya aquí es de las distribuciones. Y entonces resulta que este supremo sobre los subconjuntos de E, para estas diferencias sobre estas probabilidades de estas proporciones, justo va a ser nuestra distancia en variación, ¿vale? Y entonces, esta distancia en variación va a estar definida por esto, dado el cómo estamos definiendo nuestra diferencia, nuestra distancia. Entonces, realmente no estamos pensando en esta suma, ¿no? Esta suma es lo que nosotros estamos obteniendo luego de pensar en esta distancia. Entonces, ¿a quién se le ocurrió esto? A nadie. Lo que pensaron es cómo podemos definir una distancia entre dos distribuciones. Pues primero dijeron,
¿qué podemos restar? Podemos restar probabilidades A. ¿Y cómo podemos ver la distribución de una variable A? Pues también a través de sus probabilidades. Entonces, restemos esas probabilidades y saquemos el supremo de esas diferencias. Entonces, ¿cómo podemos obtener el supremo de esas diferencias a través de cálculos ya más específicos? Pues nada más tráete la distribución en su entrada y décima, resta la de la otra distribución en su entrada y décima y suma todos los valores absolutos de esos resultados. Y ya. Y entonces, aquí tenemos lo que se pensó. Y resulta que esto, pues, también se puede ver como el supremo de las distancias entre las probabilidades de que X estén A y Y estén A, ¿no? Entonces, esta parte, este valor absoluto, justo nos lleva a también pensar el supremo sobre un conjunto de todas las posibles diferencias entre las distribuciones. Y de aquí, de lo naranja a lo verde, la única diferencia es ese valor absoluto, cómo se relaciona con que no necesariamente tenemos que tomar el valor absoluto entre las diferencias de las probabilidades, porque el supremo solito nos ayuda a eliminar esas diferencias negativas, ya que estamos tomando los valores más grandes y las diferencias entre estas probabilidades van a diferenciarse tanto hacia arriba como hacia abajo. Y ya, entonces este lema 1 lo único que nos está diciendo es, estás calculando bien tu distancia en variación, pero lo que no dicen detrás es, primero se calculó o primero se pensó en este lema antes de pensar en la definición. Lo que les hizo mucho sentido fue, pues si definimos esto de esta manera, pues ya tenemos nuestro lema muy claro. Entonces es más la conveniencia con la que definen las cosas. Y de hecho por eso se dice mucho que las matemáticas están hechas muy, muy a conveniencia. A pesar de que son una ciencia que consideran exacta, Gödel ya demostró que cualquier espacio lógico tiene cosas que no se van a poder demostrar, ¿no? Y también cosas que van a chocar entre sí, ¿no? Que van a que siempre vas a llegar a una contradicción bajo cualquier sistema axiomático que definas. Y entonces, como vas a llegar a una contradicción, no necesariamente vas a encontrarla. Es lo que también demuestra, que no necesariamente vas a encontrar la contradicción, pero que siempre va a existir una. Y entonces, te deja muy claro y le deja muy claro a los matemáticos cómo ir construyendo las matemáticas. Y si se dan cuenta, todas las matemáticas que han visto hasta ahora han sido como matemáticas didácticas. De hecho, los únicos cursos que considero que ya dejan de ser muy didácticos empiezan desde probabilidad y la parte didáctica se rompe completamente en estadística, porque ya no hay un camino claro que seguir. En cambio, cálculo 1 siempre tiene sus temas en orden. Álgebra 1 siempre tiene sus temas en orden. Y todo lo que son cálculos, álgebras, siempre tienen sus temas en orden. Pero lo que son la parte de teoría de probabilidad, procesos, estadística, tienen todos sus temas en orden, pero hay muchísima densidad dentro de cada uno de los temas. Entonces tú puedes analizar esta parte de procesos estocásticos, así como lo vimos en el curso, que gracias a cómo se plantea dentro del curso pudimos acabar o vamos a poder acabar el temario. Pero dentro de todos esos temas hay muchísima densidad y nunca mencionamos, por ejemplo, la parte de la definición de filtraciones y se ocupa muchísimo en la teoría de procesos estocásticos, la parte de filtraciones, porque todo lo que estamos trabajando está solventado por probabilidad 1 y probabilidad 1 se vieron más bien las omegas y luego sobre esas omegas definimos las sigmas álgebras. Esas sigmas álgebras te dan un espacio de trabajo sobre toda tu teoría de probabilidad. Te da, así como nosotros estamos viendo que las cadenas de Markov homogéneas, irreducibles, recurrentes, positivas es lo que a nosotros nos agrada. En probabilidad 1, eso que a nosotros nos agrada son las sigmas álgebras. Y aquí en procesos estocásticos, si se dan cuenta, nunca hemos mencionado las sigmas álgebras, pero todo lo que hemos construido está respaldado por estas filtraciones, que son sigmas álgebras generadas a través del tiempo, ¿no? Porque
Recuerden que en probabilidad 1 ya teníamos fija nuestra sigma-álgebra. En este caso, como el tiempo va avanzando, la sigma-álgebra va evolucionando a través del tiempo y esas cosas se conocen como filtraciones. Y entonces, no los trabajamos porque nos iba a quitar mucho tiempo el estar haciendo las demostraciones con las filtraciones y yo creo que el curso solo se iba a tratar de cadenas de Markov y resultados principales con su demostración. Bueno, entonces ya tenemos el lema 1. Ya les expliqué por qué es importante este lema. Les dije toda la parte teórica que se construye a partir de los procesos estocásticos y cómo este lema fundamenta muy bien lo que es una distancia en variación, pero lo que nosotros vamos a ocupar es la definición aplicada. Entonces, todo esto, o sea, todo lo que los platicó es más que nada para que entiendan el contexto de cómo se construyen las definiciones y los lemas, que nadie se le ocurrió y los escribió en un libro así como si nada. Es un trabajo de muchísimos años y ese trabajo de muchísimos años resultó en este orden que se le dan a los temas. Ahora, vamos a ver el primer teorema. Para cualquier par de variables aleatorias que estén dentro de este espacio de las distancias en variación de la distribución de alfa a beta, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que nuestra probabilidad de que nuestra variable aleatoria x sea igual a la variable aleatoria y es igual a 1 menos la distancia en variación de alfa, beta. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo esto? Que vamos a poder acotar la probabilidad de que x sea igual a y. ¿Y por qué nos interesa que una variable aleatoria sea igual a otra variable aleatoria? Pues porque recuerden que estamos viendo procesos estocásticos y nuestros procesos estocásticos van avanzando en función del tiempo. De hecho, ahorita les voy a dar como un resultado clave de los procesos estocásticos y de las cadenas de Markov, porque estamos siguiendo este camino y porque les digo que se corta de manera abrupta el temario. Entonces, esta probabilidad de que dos variables aleatorias sean iguales nos va a dar pie a que podamos identificar en qué punto una variable aleatoria se parece a otra variable aleatoria. Como estamos estudiando procesos estocásticos, estamos viendo qué tanto se parecen dos fenómenos que están comportándose, sí, diferente al inicio, pero tal vez convergen en algún momento. Y esto se puede aplicar muchísimo en la simulación porque siempre van a trabajar con variables aleatorias, ya sea, no sé, los ingresos de una empresa, las utilidades, las probabilidades, más bien los seres humanos, ¿no? La probabilidad de que alguien fallezca o de que tenga un siniestro. Entonces, y en marketing se ocupa muchísimo el comportamiento de los clientes. Entonces, ustedes segmentan a los clientes y en esta segmentación ven qué tanto se parece una distribución a otra. Y lo que nos sirve aquí es que no solo estamos analizando qué tanto se parecen dos distribuciones, sino que ya estamos incluyendo el tiempo dentro de estas distribuciones. Y entonces podemos pensar en cómo podemos hacer que un cliente se parezca a otro cliente en un tiempo definido. Y así es como funcionan justo los algoritmos de las redes sociales. ¿En qué punto te van a empezar a mostrar cosas que te interesan más para poder hacerte converger a un tipo de perfil que a ellos les conviene? Porque ese tipo de perfil es el que saben manejar. Entonces, si ustedes entran a TikTok y empiezan a hacer scroll y se quedan viendo un video 2 segundos más que el video anterior, eso afecta el algoritmo. ¿De qué manera lo afecta? Pues ven a lo largo del tiempo qué tanto su distribución se va pareciendo a una que ellos ya saben manejar. Esa distribución que ellos ya saben manejar, saben que pueden mantener a la persona en TikTok por un largo periodo de tiempo. Entonces dicen, mira, estos son los comportamientos de las personas que dedican 3 horas diarias a TikTok y esta persona le está dedicando media hora. Entonces vamos a hacer que la distribución de esta persona converja a esta otra distribución que realmente nos interesa porque queremos que pase 3 horas en lugar de media hora, porque si pasa 3 horas va a poder ver más anuncios y entonces eso nos va a hacer que cobremos más dinero. Y entonces estos algoritmos están enfocados justo en esta distribución. Ahora, esta parte o esto que les estoy mostrando aquí en la parte teórica
no les va a ayudar a hacer ustedes su propio algoritmo. Les está haciendo entender el cómo funcionan estos algoritmos detrás, en la parte teórica, en la parte probabilística. Como lo que ellos hacen no es magia, es más bien un concepto que se sigue de conceptos básicos, que por ejemplo en este caso es la distancia en variación y hacia atrás, pues son todos los temas de probabilidad 1. Entonces, a partir de todo esto, estamos dando todos los cimientos para poder entender algoritmos que se ocupan y saber por qué esos funcionan. Si ustedes inventan un algoritmo y ven que funcionan y no tienen el por qué, en el momento en el que falle ese algoritmo no van a poder corregirlo. Y la parte teórica, al momento de darte los cimientos, si ustedes construyen algo que funciona, un modelo predictivo que funciona, el hecho de entender el por qué funciona el modelo predictivo les va a hacer que cuando falle puedan corregirlo. Y eso les va a pasar también mucho en los trabajos, ya sea de finanzas, de seguros, de data science, de lo que ustedes quieran, inclusive si no se dedican a la actuaría y tienen un negocio familiar. El propio entendimiento del porqué del negocio, de por qué están funcionando las cosas, va a hacer que ustedes entiendan cómo solucionar los problemas y puedan entender, más bien puedan ayudar a solucionar esos temas cuando sucedan. De decir, ok, el negocio está funcionando bien, pero en el momento en el que empiece a fallar, yo ya sé por qué va a fallar y sé cómo corregirlo. Y entonces eso les va a ayudar a que tanto el negocio crezca, que no se extinga, por eso los actuarios son muy valorados tanto en el ámbito corporativo como los conocimientos que ustedes tengan su propio negocio. Y no hablo de negocios actuariales, hablo de, inclusive pueden poner su puesto de comida y van a poder llevar un mejor control que cualquier otra persona que haya estudiado cualquier otra carrera, aunque inclusive no haya estudiado, ¿no? Entonces, ese control lo van a poder llevar mejor ustedes. Tal vez ahí las diferencias clave entre un negocio que sí funciona y otro liderado por un actuario podría llegar a ser el entendimiento del negocio y eso ya va más en función de qué tanto les gusta hacer lo que les gusta hacer. Si ustedes ponen un negocio de comida, pero no les gusta el preparar comida o entender por qué la comida es rica, pues les va a ir mal. No van a tener ese entendimiento del por qué el negocio funciona. En cambio, las personas que les va muy bien en el negocio de la comida entienden por qué a las personas les encanta ir a comer ahí. Y entonces, por eso nos interesa estudiar esta probabilidad, estudiar por qué converge una distribución a otra distribución. Y el primer paso, nuestro primer pasito pequeño para entender por qué converge una distribución a otra distribución, va a ser acotarla. ¿Y cómo lo vamos a acotar? Pues por 1 menos la distancia en variación. Ahora, la distancia en variación, recuerden que mientras más pequeña sea, pues más cercanas están las distribuciones. Ahora, la distribución de alfa va a corresponder a esta variable aleatoria y la distribución de beta va a corresponder a esta variable aleatoria. A eso me refiero con esta notación que estoy poniendo acá arriba. Esta notación solo significa que la X va a tener una familia de distribuciones alfa y la Y va a tener una familia de distribuciones beta. Lo trabajamos como familia de distribuciones porque nuestra intención es estudiar la X y la Y a lo largo del tiempo, no solo fijas. Por eso mandamos a llamar una familia de distribuciones. Ahora, como esta distancia en variación va a tender a 0 conforme las distribuciones se vayan acercando, entonces esta probabilidad, si se dan cuenta, la cota va a ir aumentando. Si esta distancia en variación converge a 1, es porque estas probabilidades van siendo más pequeñas. Bueno, más bien la probabilidad de que X sea igual a Y va siendo más pequeña conforme su distancia va aumentando. Entonces, este es el primer pasito para ver cómo convergen las distribuciones entre sí y que justo mientras más se separen las distribuciones, esta probabilidad va a estar más acotada por 0, o sea, va a tener menos rango de ser. Y conforme vayan pareciéndose las distribuciones, esta probabilidad va a tener más libertad. Y como la probabilidad en general va de 0 a 1, pues cuando la distancia en variación sea 0, pues esta probabilidad va a tener la libertad desde 0 hasta 1 de ser. Entonces, ¿qué pasa cuando esto de aquí, la probabilidad de que X sea igual a Y, es igual a 1 menos esta distancia? Pues se le conoce como coincidencia maximal, ¿ok? Entonces, esta coincidencia maximal
aquí, esta coincidencia maximal va a ser cuando ocurra, vamos a escribirlo, esa coincidencia maximal va a ser cuando ocurra, nada más hay que quitarle el menor igual, ¿no? Solo la probabilidad de que X sea igual a Y va a ser igual a 1 menos la distancia en variación de alfa a beta, ¿vale? Entonces, esta es la coincidencia maximal cuando estas probabilidades son iguales. Ahora, ese es nuestro primer pasito para estudiar nuestra convergencia en variación. Y ahora sí vamos a dar la convergencia en variación. Aquí si se dan cuenta, no hay ningún teorema. O sea, toda la parte de convergencia en variación son 3 slides y uno de esos solo es una definición. ¿Por qué? Porque ya tenemos bien claras las definiciones, tenemos una cota para esta probabilidad de que dos distribuciones sean iguales y ahora sí, convergencia en variación. ¿Cómo lo vamos a definir? Pues con herramientas que ya conocemos de matemáticas. Vamos a tener alfa, una sucesión de distribuciones, y beta, una distribución de probabilidad sobre este espacio de estado C. No hay que olvidar que este espacio es muy importante. Esta E es donde estamos trabajando. Y sin esa E, que es nuestra nueva omega, pues no tendría sentido analizar nada. Entonces, ya vimos en los ejemplos, tu E puede ser los estados de un mercado, los estados de un cliente, y sobre esa E estamos definiendo nuestras distribuciones de probabilidad. Estas distribuciones de probabilidad que estamos definiendo, recordemos que las estamos pensando como la distribución estacionaria. Y esta distribución estacionaria ya estudiamos que nos puede servir para estudiar, más bien para verificar ingresos a largo plazo, cuánto te va a aportar un cliente a largo plazo, por ejemplo, cuál va a ser el ciclo de vida de un cliente. Entonces, esto de aquí solo son vectores que te suman 1. Así, si lo quieren simplificar, si quieren verse muy simplistas, las distribuciones que estamos estudiando son vectores que todas sus entradas te suman 1. Entonces, vamos a decir que dos distribuciones convergen en variación si se cumple esta condición aquí en medio, ¿no? Todavía le vamos a agregar un énfasis todavía mayor, pero lo único que necesitamos es que esto se cumpla para que dos distribuciones converjan en variación. Si se acuerdan, en los ejemplos que vimos, no, voy a abrirlos por aquí, vamos a abrir el colar. De los ejemplos que vimos, ¿dónde está la distribución estacionaria? Ejemplos, distribución estacionaria. Si se acuerdan de estos ejemplos, vimos por aquí una iteración y nuestra iteración iba sobre la B. Y esta iteración, lo que hacía era, cada vez que teníamos B, lo siguiente era multiplicar B por la matriz de transición. Entonces hacía cada rato B, de hecho aquí es B, ¿no? El siguiente B es B por la matriz de transición. Y si hacíamos esta iteración, nosotros podíamos encontrar la distribución estacionaria pi. ¿Okay? No teníamos que resolver las ecuaciones de balance. De hecho, las ecuaciones de balance las resolvimos en el último ejemplo para ver justo que todo lo que estábamos estudiando teóricamente coincidía cuando hacíamos simulación. Entonces, esta distribución inicial B converge a esta distribución estacionaria pi, y lo que hicimos solo fue hacer un for y listo. Este for lo que nos hace es tener una iteración sobre la cual nosotros podemos calcular la distribución estacionaria. Entonces, volviendo a este tema, vean cómo nuestra distribución inicial es esa B, esta alfa es esa B, y entonces al momento de iterar, la B next que estamos definiendo aquí es la B en el siguiente tiempo y en el siguiente tiempo y en el siguiente tiempo. Son esas alfa sub n's. Entonces, esas alfa sub n son las que están definiéndose aquí. Y entonces lo que estamos definiendo aquí con este límite es que conforme va creciendo nuestra n, nuestra alfa se va pareciendo a nuestra beta. Y entonces es lo que estamos haciendo aquí. De hecho, ni siquiera estamos imprimiendo la beta, no estamos imprimiendo pi, la distribución estacionaria. Estamos imprimiendo b después de, ¿cuántas? De 10,000 iteraciones. Entonces, lo que estamos aquí haciendo es imprimiendo alfa sub 10,000. Entonces, alfa 10,000 es esto. Realmente no estamos imprimiendo beta. Pero como sabemos
que nuestra distribución inicial multiplicada por la matriz de transición va a converger a nuestra distribución estacionaria, pues en lugar de poner la distribución estacionaria ponemos alfa sub 10.000 y y entonces eso nos dice esta definición. Si tu distribución en un tiempo n grande se parece mucho a tu otra distribución que estás intentando alcanzar, pues entonces su distancia en variación, en ese límite va a ser 0 y se va a decir que convergen en variación. Entonces, esta parte de decir que convergen en variación, se refiere justo a eso. Y es esto que ya hicimos desde no sé qué clase, no me acuerdo qué clase fue, pero creo que es inclusive menor o igual a la clase 10. Entonces, esto ya lo habíamos visto con anterioridad y si se dan cuenta, la parte en código nos ayuda muchísimo a ver resultados rápidamente que en la parte teórica tardaríamos en observar. Entonces, vimos justo ese resultado, que podemos generar iteraciones para poder calcular una distribución a largo plazo. Y en este caso lo estamos definiendo así, que nuestro límite cuando n tiende a infinito de la distancia en variación de nuestra distribución alfa en el tiempo n y nuestra distribución beta, esa distancia pues va a converger a 0. ¿Ok? Y entonces esas distribuciones van a converger en variación. Y ok, bueno, tenemos este caso de uso, donde tenemos una distribución inicial y a través de ella podemos encontrar la distribución estacionaria. Entonces, como a través de ella podemos encontrar la distribución estacionaria, pues entonces ya tenemos un uso para este resultado de la convergencia en variación, pero no es su uso principal. ¿Y cuál sería su uso principal? Pues vamos a ver lo que es el método de acoplamiento y ahí vamos a entender cuál es el uso principal de la convergencia en variación. Entonces, aquí les dejo unos resultados importantes sobre un proceso estocástico. Si tenemos una distribución sobre nuestro espacio de estado C, entonces la distribución de la variable aleatoria en el tiempo n converge en variación a pi. Entonces, ¿cómo se dice eso? Que el límite cuando n tiende a infinito de las probabilidades de que xn sea igual a i menos la distribución estacionaria en i es igual a 0, ¿no? Y entonces, se dice que el proceso estocástico converge en variación a pi. Y esto que les estoy escribiendo aquí, ahí lo leen con calma, pero la idea es más importante. La idea que se plantea en todo este pequeño texto es lo mismo que les estoy diciendo aquí, que la convergencia de una distribución inicial te va a dar la convergencia de la distribución estacionaria. Y entonces este proceso estocástico, si tiene una matriz de transición que va a hacerte converger a esta distribución estacionaria, entonces este proceso estocástico converge en variación a pi. Y eso es lo que ya venimos estudiando desde hace rato. Entonces, para cadena, esta observación es en general, pero pues obviamente en cadenas de Markov es donde más se va a ocupar. Y entonces, esto nada más es redundante. Se los dejo como una observación, pero es redundante sobre cadenas de Markov. Ya sabemos que nuestra cadena de Markov tiene una convergencia a una distribución estacionaria. Lo único que estamos aquí es relacionando esa convergencia a la distribución estacionaria con la parte de distancia en variación y convergencia en variación, ¿vale? Y entonces, aquí solo estamos diciendo bien, nuestra definición tiene muchísimo sentido. Y ahora, ¿qué vamos a tener? También tenemos que el límite sobre la esperanza de cualquier función aplicada sobre nuestra variable aleatoria en el tiempo n, cuando n tiende a infinito, también va a ser la distribución estacionaria evaluada en esa función. ¿Cómo se va a definir eso? Pues va a ser definida como la suma de la distribución estacionaria en la entrada i por la función evaluada en i. ¿Y a qué nos recuerda esto? O sea, esto pues justo es un resultado muy importante. Esto justo nos recuerda al teorema ergódico, que es el que estamos estudiando y que es el que con el que están resolviendo su tarea. Entonces, también la distancia en variación nos da un resultado que se parece, que nos da, pues, ¿cómo se podría decir? Una relación con el teorema ergódico. Y aparte de eso, tenemos una cota interesante que podemos acotar justo la distancia
de nuestra esperanza, que, miren, vamos a ir sombreando. Entonces, esta esperanza de aquí en verde es igual a esta esperanza de aquí. Y esta pi definida de este lado es igual a esta pi definida de este lado. Si se dan cuenta, el límite cuando n tiende a infinito de estas cosas, de esta esperanza, pues es igual a pi. Entonces, la diferencia de esto va a ser menor conforme la n va creciendo. Y si esto va a ser menor conforme la n va creciendo, entonces significa, y aquí lo vamos a marcar de otro color, ¿dónde vuelve a aparecer nuestra pi? Pues aparece aquí y acá. Pero lo que quiero que vean es cómo la f de i aparece multiplicada por esta pi de i, como aparece acá arriba. Entonces, voy a borrar este sombrero y vamos a ir marcando de colores eso que va apareciendo, ¿no? Entonces, esta pi de i va a ser rosa y esta f de i va a ser azul. Y entonces, lo que es pi de i aparece aquí, y lo que es nuestra f de i aparece aquí. Y quien aparece como nuevo integrante, ¿no?, de nuestras desigualdades, pues de esta probabilidad. La marcamos de otro color, de que xn sea igual a i. Y esta m, que está multiplicando, ¿no? Entonces, m es una cota superior justo de nuestra función. Entonces, esta m está acotando ya de por sí a la función, a esta función, a esta f. Y vimos que esta pi evaluada en f es esta suma de acá. Por eso podemos igualar esta diferencia de la esperanza de f de xn como la suma de las f de i por la diferencia entre la probabilidad de que tu xn sea igual a un estado i menos la distribución estacionaria en esa entrada. De hecho, si se dan cuenta, esta probabilidad de que nuestra xn sea igual a i, pues va a ser, conforme la n va creciendo, también va tendiendo a hacer esta distribución estacionaria. Entonces, esta diferencia tiende a cero, esta diferencia de aquí tiende a cero, pero está ponderada por esta función evaluada en el estado. ¿Ok? Entonces, sí tiende a cero, pero de cierta manera, y esa cierta manera la va a definir tu función que estés aplicándole a tu proceso. Ahora, esto va a estar acotado, obviamente, por la m, que es, esta m justo va a acotar a todas las funciones, la suma de las funciones evaluadas en i. Por eso se dice aquí que m es una cota superior de f. Entonces, esta m se utiliza justo para quitar esta f de aquí. Y como es una cota superior, por eso se pone menor o igual. Y entonces sería sobre la suma de las diferencias entre tu xn y la probabilidad de que xn sea igual al estado i y tu distribución estacionaria justo en esa entrada. Porque recuerden, la distribución estacionaria en el estado i justo va a ser tu proporción a largo plazo de que tu proceso esté en ese estado. Y entonces aquí, si se dan cuenta de lo que estamos calculando, es la probabilidad de que xn sea igual a i. Y esa probabilidad también va a ser la proporción de que esa proporción está dada en el tiempo n. Y esta proporción es cuando n ya tiende a infinito. Por eso estas diferencias van a tender a cero y por eso esto está acotado. Y esta cota les puede ayudar a calcular cotas superiores sobre estas diferencias dado cierto ejercicio. Entonces, más que nada es para poder tener cotas y poder decir, esta diferencia a lo más va a ser tanto, o nos vamos a tardar tanto en converger a esta distribución estacionaria, que es a lo que vamos. Y es el siguiente tema, que es el método de acoplamiento. ¿Vale? No les subí la clase porque aquí les tenía que poner las referencias y no las he podido agregar. Por eso aparece este símbolo de interrogación. Pero es más que nada el contexto, ¿no? De que esta persona, este personaje Dublin, planteó la idea de acoplamiento. Luego revivió en teoría de cadenas de Markov a través del trabajo de Griffith en el 75. Y luego Pitman en el 74. Debía haberlos puesto al revés. Primero fue Pitman y luego Griffith. Y fue traído a la fama por Lindvall en el 77.
Entonces, se pensó en el 38, si se dan cuenta qué épocas eran, pues las épocas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en esas épocas de la Segunda Guerra Mundial, los que trabajaron mucho en la parte científica construyeron muchísima teoría. Y parte de esas es este método de acoplamiento. Porque esto es muy importante? Porque el método de acoplamiento justo nos da las bases para poder hacer simulación. Ahorita es muy sencillo hacer simulación. Tú agarras, abres tu código de Python y le das numpy.random.normal y ya generas distribuciones normales a través de simulación estocástica. El problema es que en esos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pues quien iba a tener instalado Python no existía. Entonces, estos métodos daban pie a cálculos matemáticos en hoja de papel, o sea, trabajaban en hojas de papel y podían hacer simulaciones y entonces podían tener comportamientos a largo plazo de muchísimas cosas que sucedían en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Inclusive de cuando encriptaban sus mensajes, podían ver a través de las proporciones que traía el encriptado, podían descifrar estos tipos de encriptados. Por eso, o sea, son ideas que nacen de hace muchísimo tiempo. Y entonces, resulta que todas estas ideas que se trabajaron en esa Segunda Guerra Mundial, pues fueron utilizadas de manera práctica siempre y fueron utilizadas para objetivos de guerra. Ahora, años después, intentaron revivir todas esas teorías, pero ya más para construir conocimiento, más que para aplicarlo dentro de algún sistema. Y luego revive esto, o sea, aquí le pongo que fue traído a la fama por Lindvall, pero ahorita actualmente este método de acoplamiento es la base para toda la parte de simulación y toda la parte que ya tienen en Python con todos estos números generados de manera aleatoria. Y entonces él dio una demostración del teorema de renovación, esta persona, ¿no? Todos estos, bueno, los últimos tres son muy teóricos y Dublin, les digo, creó este método para términos de guerra. Y este método tiene un rango muy amplio de aplicaciones, ¿vale? Aquí sí, ahorita les explico por qué tiene un rango muy amplio, pero en general es porque, pues, gracias a esto tenemos simulación, o más bien las bases de la teoría sobre simulación. Ahora, este método de acoplamiento, se define como lo siguiente. Vamos a tener dos procesos estocásticos, X sub n con un apóstrofe y un X sub n con dos apóstrofes. Van a ser dos procesos estocásticos distintos. Ahora, estos procesos estocásticos van a tener valores en un conjunto numerable E. Entonces, este conjunto sí lo van a compartir. Van a tener diferente comportamiento, pero van a compartir el mismo espacio de estados. Y entonces se dice que se acoplan si existe casi seguramente un tiempo aleatorio finito tau, tal que para una n mayor o igual a tau, esto te implica que nuestros procesos estocásticos van a ser iguales. Y esta variable aleatoria tau se llama tiempo de acoplamiento de los dos procesos. ¿Y qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que estamos analizando dos procesos estocásticos de manera distinta. Estamos estudiándolos como dos procesos estocásticos diferentes, pero a lo largo del tiempo estos procesos estocásticos van a converger y se van a convertir en el mismo proceso estocástico, ¿vale? Entonces, mañana les muestro un gráfico sobre cómo estos procesos convergen o cómo pueden llegar a converger, porque vamos a ver resultados justo de la convergencia. Y entonces, lo que quiero que se queden de esta definición es, tienen dos estados o dos procesos estocásticos que no se parecen en nada hasta que llega cierto tiempo. Y es lo que les comentaba hace rato de los algoritmos. Tienes justo dos procesos estocásticos, dos personas que se comportan de manera diferente, pero lo que tú buscas es que justo converjan a un comportamiento similar. Entonces, a través de un algoritmo te van haciendo converger a un comportamiento similar. Y entonces van cambiando tu opinión hacia el comportamiento porque te muestran sesgando y sesgando más tu opinión. Y entonces también del otro lado de los creadores de contenido también generan contenido
que les sirve y cómo sirve, cómo pueden ver que les sirve el contenido, pues si las personas ven más sus videos o lo ven por más tiempo. Entonces, con estas métricas, ellos dicen, este video funcionó, entonces voy a hacer más videos parecidos a ese. Y entonces TikTok se vuelve en un círculo vicioso donde todo va convergiendo a lo que TikTok defina, ¿no? Entonces, te define tu algoritmo, te encuadra en un clúster de comportamiento y te dice, te voy a mostrar solo de esos videos. Entonces es muy chistoso porque, no sé, opiniones públicas hagan de cuenta que hay dos opiniones, ¿no? Sobre algo que no tiene nada de importancia, voy a mencionar para no meterme en polémicas. No sé, a algunas personas les gustan las esferas y a otras personas les gustan los cubos. Y entonces, como a las personas que les gustan las esferas empiezan a ver cosas de cubos, pero empiezan a saltárselas, entonces empiezan a ver puras cosas de esferas, ¿vale? Pero si se dan cuenta, el comportamiento inicial era ver esferas y cubos, pero como les interesaron más las esferas, pues van tendiendo a ver más esferas que cubos. Tal vez hay algunos cubos que les gusten, pero hay más esferas que les gustan, entonces empiezan a ver muchísimas esferas y entonces va tendiendo y sesgando su comportamiento y su opinión a solo decir esfera, 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 esfera. Y del otro lado, los que creen que las esferas no tienen la razón, pues empiezan a ver más cubos. Y entonces lo que hace esto es polarizar muchísimo la opinión y es un problema social muy grave el polarizar las opiniones, que no haya un diálogo entre esferas y cubos. Entonces, tienen dos opiniones polarizadas cuando hay un montón de matices, ¿no? Puede que en algunas ideas coincidan, puede que las esferas digan, las esferas no tienen puntas, y los de los cubos digan, sí es cierto, las puntas pueden ser filosas y pueden ser un poquito incómodas para las personas. Entonces, las de los cubos entienden que las esferas no se sienten cómodos con los filos de los cubos. Y viceversa, ¿no? Los de las esferas entienden que los de los cubos prefieren unas formas mejor definidas y que las esferas son un poquito más complejas. Entonces, esos matices se pierden cuando generan clústeres de personas y tu algoritmo te va guiando hacia cierto comportamiento. Entonces, eso se explica a través de esta teoría, ¿no? Tienes dos procesos estocásticos completamente diferentes y aquí es donde existen los matices, donde ambas personas consumen esferas y cubos, pero a lo largo del tiempo van a converger. Entonces, si las dos personas empiezan a pensar igual o empiezan a sesgarse hacia el mismo punto, en algún tiempo t, que es ese tau, en algún tiempo tau, van a empezar a consumir exactamente lo mismo. Y lo que le conviene a TikTok de eso es que no vas a necesitar más creadores de contenido, vas a necesitar más videos que se traten de lo mismo. No vas a necesitar matices, vas a tener que sesgar y entonces vas a tener a un creador de contenido A que haga lo mismo que el creador de contenido B y hacen el mismo contenido y sus videos nada más se diferencian en las palabras que usan tal vez o el tono o la diversión, ¿no? Bueno, la simpatía con la que presenten la información. Entonces, así convergen estos dos procesos estocásticos y llegan a ser iguales. Y entonces aquí es donde ya nos conviene, ¿no? De que los dos procesos estocásticos llegan a ser iguales. Y entonces, aquí tenemos muchísimos resultados que nos pueden, o más bien, toda esta teoría nos lleva a que podemos crear dos procesos estocásticos que converjan en un punto. Y eso nos va a servir. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿qué define el proceso estocástico? Que sea una cadena de Markov. Pues su matriz de transición. ¿Y qué cadenas de Markov nos interesan? Las irreducibles recurrentes positivas. Y entonces, ¿qué tienen esas de particular? Que tienen una distribución estacionaria. ¿Y qué pasa si dos cadenas de Markov son iguales? Pues tienen la misma distribución estacionaria. Y entonces, como tienen la misma distribución estacionaria, pues tú puedes empezar desde una distribución que ya conoces y llegar a una distribución estacionaria que no conoces. Y entonces, a partir de eso, puedes generar simulaciones o puedes generar métodos o procesos para convertir de un comportamiento a otro,
¿vale? Y entonces les estoy explicando, por ejemplo, los algoritmos de TikTok, pero ese es como el ejemplo que más les podría quedar claro a ustedes, ¿no? Pero a nivel laboral, pueden utilizar esto justo para los comportamientos de los clientes de los productos de que la empresa donde trabajen venda, o que los seguros los puedan segmentar, o ofrecerle distintos productos a diferentes personas, saber a quién enviarles un mail y a quién no, poder hacer que las personas se vuelvan menos reactivas a los SMS. Entonces, más que nada, esto ya depende de cómo ustedes lo puedan llegar a utilizar en sus trabajos y qué provecho le puedan llegar a sacar, el cómo puedan utilizar esta teoría o estas ideas, ¿no? No les estoy dando como tal ahorita, porque podemos construir un código, ¿no? De cómo podemos hacer este tipo de simulaciones, pero la idea aquí es que tengan muy claro de qué se trata todo este tema, de cómo pueden llegar a ocuparlo y no solo necesitan esta teoría o ser rígidos con lo que están aprendiendo aquí, sino esta idea me dio pie a que esta otra idea pudiera ocurrirse. Y entonces tal vez no cambien el comportamiento, tal vez le den el giro a la idea y digan, no me interesa que las personas se comporten igual, me interesa que se comporten diferente. Entonces le das el giro a la idea, ¿no? Y entonces empiezas a construir una teoría de reversa, ¿no? De cómo puedo hacer que dos distribuciones que son iguales empiecen a actuar de manera diferente. Entonces, si te interesa que eso suceda, pues entonces te regresas un poquito a la teoría y estudias cómo podría suceder que dos distribuciones que son iguales podrían diferenciarse, ¿no? Y esa es una idea ahorita que se me ocurrió así de la nada, pero a ustedes se les puede ocurrir cualquier idea con esto, con todo esto que estoy diciendo, cualquier idea, ¿no? Y dentro de los que ya trabajen o sean becarios en algún lado, justo van a poder proponer cosas y pueden soltar cosas al aire. Por lo regular, eso les sirve mucho para empezar a proponer, se les puede empezar a ocurrir cositas y ya cuando sean jefes, pues pueden empezar a aplicarlas y eso puede generar cambios en la empresa. Se van a dar cuenta también mucho que conforme van avanzando en el mundo laboral, los jefes no son los eruditos, ¿no? No son los que más saben, son los que por lo regular saben llevar un equipo, saben dar órdenes, saben seguir órdenes. Entonces, si ustedes llegan a una posición de este estilo, pues ya van a poder aplicar algo que realmente impacte en la empresa de manera positiva o inclusive que impacte en la realidad, ¿no? En su realidad de manera positiva, inclusive en su vida diaria, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no aplicar algo de esto en su vida diaria? Siempre compartido con mis compañeros de generación, ¿no? Cuando tienen algún problema, hacerles notar que cosas que aprendieron en la carrera que no las están aplicando en su vida diaria, cuando ahí está clara la relación entre las cosas que les suceden en la realidad y las cosas que estudiaron en la carrera, ¿no? Por eso la universidad en general, los conocimientos son una herramienta muy importante porque no solo les da el poder de ejercer un trabajo y de ganar dinero, sino también de mejorar su vida, de poder entender que, dado que están en un estado A, pueden llegar a estar en un estado muchísimo mejor, ¿no? Este estado A puede ser que, dado su contexto, no sé, lo que les decía de las esferas y cubos, me gustan las esferas, pero quiero que me gusten los cubos. Entonces, ¿por qué? Porque tal vez dentro de siendo objetivos, los cubos sean mejores, ¿no? Entonces, puedes llegar a eso. Y hablo de esferas y cubos porque les digo, no quiero poner ejemplos así muy plasmados porque hay que tener mucho cuidado con la opinión que uno ejerce, porque como alguien que les está enseñando temas, tiene que tener este criterio científico, ¿no? De ser neutral, de decirles, aquí están las herramientas, ustedes definen qué quieren pensar con estas herramientas. Entonces, aquí están las herramientas, ustedes deciden cómo quieren utilizar estas herramientas y qué sentido le dan. No ejercer una opinión y decirles, esto es lo que yo opino y me gustaría que ustedes opinen lo mismo, porque ese es el fundamento del conocimiento. Y ahora,
el teorema 2 que nos dice, ¿no? Que ya estudiando todo esto y todo esto que les platico, que va completamente relacionado a esto del acoplamiento y por qué es tan importante este método, porque justo aquí les doy el brebaje cultural de desde cuándo se trabajó y por qué fue tan importante y cómo realmente lo pueden aplicar inclusive hasta en su vida diaria. Tenemos un teorema y este teorema nos está diciendo cómo se comportan estos dos procesos estocásticos sobre estos tiempos. Se puede resumir en conforme tu tiempo crece o conforme la probabilidad de tu tiempo aumenta, esta distancia en variación, pues entonces va a tender a cero, ¿ok? Y entonces esta probabilidad va a ser grande, pero justo le vas a dar más espacio. Ahora por detrás de, aquí teníamos una desigualdad que era por delante, que era y ¿dónde estaba? Aquí estaba, ¿no? No, había otra. Aquí está, sí. Que tenemos una desigualdad que acotaba por arriba esta probabilidad de que dos procesos sean iguales. Y aquí estamos igual pensando en que dos procesos son iguales, pero lo estamos acotando con la distancia en variación del otro lado. Entonces, la distancia en variación que teníamos aquí arriba estaba de este lado y la distancia en variación que tenemos acá abajo está del lado contrario y justo va sobre probabilidades. Entonces, esta probabilidad va a tener más margen. Recuerden que la probabilidad siempre va entre 0 y 1. Entonces, esta probabilidad va a tener más margen conforme esta distancia en variación vaya disminuyendo. Entonces, conforme esta distancia en variación vaya disminuyendo, la probabilidad de que tau sea mayor a esta n va a tener más margen hacia abajo. También va a ir disminuyendo. Entonces, esta tau, recuerden, va a ser el tiempo en el que nuestros dos procesos se van a acoplar. Entonces, esta n lo que nos está diciendo es, en este punto, tu tau todavía no ha sucedido, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es, ¿cuál es la probabilidad de que tus procesos aún no se hayan acoplado? Pues esa probabilidad de que tus procesos no se hayan acoplado va a estar acotada por abajo por la distancia en variación. Y entonces esta distancia en variación, cuando sea cero, pues esta probabilidad también va a tender a cero, porque ya se acoplaron tus dos procesos estocásticos. Y esto se cumple para cualquier tiempo de acoplamiento. Y esto nos va a decir en qué punto estás de tu acoplamiento para poder decir que los dos procesos son iguales. Entonces mañana vamos a ver un codiguito donde los procesos se acoplen, vamos a ver su gráfica de acoplamiento y vamos a ver cómo esta probabilidad nos ayuda a entender en qué tiempo se van a acoplar. Porque recuerden que cuando hacemos iteraciones sobre los códigos tenemos límites. No podemos hacer 200 millones de simulaciones en 2 segundos porque nuestro procesador no nos lo permite. Entonces, lo que nos interesa es estas herramientas para verificar en qué tiempo ya podemos decir que nuestros procesos se acoplaron y no tener que hacer nuestros 300 millones de simulaciones para estar seguros, sino tal vez unas 200, inclusive se pueden acoplar en un 200, ¿no? Aquí la probabilidad de que tau sea mayor a 200 tendría que dar 0, porque justo en el momento 200 ya se acoplaron estos dos procesos estocásticos. Entonces, de eso se trata toda la parte de convergencia en variación y acoplamiento. ¿Vale? Es más como, bueno, aquí les di como una perspectiva un poquito más filosófica, por así decirlo, de lo que es el acoplamiento, pero ya mañana vamos a ver la parte aplicada, ya en codiguito. Vamos a ver un código rápido más bien y vamos a terminar con, no sé dónde dejé el temario. Aquí estaba. Entonces, vamos a ver justo un ejemplo rápido en código y vamos a ver la convergencia de la distribución estacionaria para la recurrencia positiva y para la recurrencia nula. Este es el teorema de Ori. Entonces, y la probabilidad y tiempo para absorción tiene que ver justo con esta convergencia. Entonces, lo que vamos a hacer es con estas simulaciones, con este codiguito vamos a entender las probabilidades, que es esta que los mostré aquí, donde estaba en este. Entonces vamos a ver justo estos tiempos, que son las probabilidades de que tu tiempo de paro sea mayor a n, en qué momento se van a acoplar nuestras dos distribuciones y también cuánto va a tardar, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces,
cuál es la probabilidad de que nuestro tiempo de paro sea mayor y cuánto va a tardar en justo llegar a esta distribución estacionaria. Y entonces ahí terminaríamos mañana yo espero que termináramos la unidad 3 para ya empezar con Martín Galas. Y les digo que se corta bruscamente el temario porque todo esto de acoplamiento da para estudiar la teoría de renovación. Es lo que les comentaba ahí en algún slide, de que hay un teorema de renovación y esta teoría de renovación es el ejemplo que les puse de tarea. Es ese ejemplo de un proceso de renovación. Entonces, sobre esos procesos de renovación hay muchísimos resultados. Y estos procesos de renovación se aplican muchísimo en seguros. Pero ya no nos va a dar chance y de hecho el temario no lo marca. Entonces se corta bruscamente y todo eso se puede ver ahí. También la parte de procesos regenerativos y todo esto que estudiamos, acoplamiento es un tema muy importante, por eso les di muchísimo, por eso hablé muchísimo en la parte de acoplamiento, porque esto nos ayuda a definir los campos aleatorios de Markov, equivalencias de Gibbs-Markov, hacer muestreos. De hecho, hay una optativa de remuestreo, ¿no? De muestreo y también con cadenas de Markov puedes hacer remuestreos. Y esto nos lleva justo a la parte de simulación. Como puedes hacer remuestreos, pues puedes hacer simulación. Y justo para cadenas de Markov, la simulación más famosa es Monte Carlo Markov Chains. MCMC, por ahí si lo googlean van a encontrar información de la simulación Monte Carlo para cadenas de Markov, que está muy, muy interesante. Y pues ya, entonces sería la clase de hoy. Lo que quería hacer era una pequeña encuesta, pero ya son las 9:40, entonces yo creo que la encuesta la hacemos mañana al inicio, hacemos la encuesta, luego hacemos el Kahoot y luego iniciamos con el código de las convergencias y ya terminamos con la unidad 3 el día de mañana y la idea es que entiendan justo esa parte de convergencia. Luego el sábado ya nos vemos para su examen, entonces si tienen alguna duda, pues igual voy a estar aquí. Entonces, a los que ya vayan a dormir o ya vayan a sus casas, pues descansen o tengan buen camino. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Nos vemos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Bye. Gracias, profe. Descanse. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, profe. Hasta luego. Bye, profe. Bye.